No, no es nada, en serio. Tú eres... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen la demora, teníamos un problemita técnico. Me llamo Jessica. Oye, eres de Arizona, ¿cierto? A partir del día que quieras. Pero te voy a poner... En primer lugar, yo no le voy a invertir un solo Ya. centavo. ¿Cómo están? Bien, buenas tardes. ¿Y usted cómo está? Buenas tardes, aquí tratando de solucionar el problema que teníamos con Paulina. Tuve que ingresar con su cuenta para poder hacer la clase el día de hoy. Ah, ya, yo pensaba que ya no iba a pasar nada ya, pues como son 10, las 8:10. Lo que pasa es que ella iba viajando, tenía problemas de conexión, entonces al final me pasó todos sus datos para que yo pudiera ingresar a través de ella. Porque la secretaria es la que administra todo, pues entonces justo ahora se presentó su viaje y tuvimos que cambiar, invertir los papeles, pero ya estamos... Estamos ok. Sí, estamos ok. Ya, Así gracias. que vamos a empezar para aprovechar bien el tiempo. Cualquier cosa, si escuchan mal o algo, ustedes me dicen. Ok, gracias. No se le escucha, señorita profesora. Sí, no se escucha nada. Ya. Sí, el que vuelvan a ingresar y vamos a ir admitiendo a todos los que van ingresando. Como ingresamos un poquito tarde, así que no hay problema. Ya, gracias. Ya, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas. Ya, lo que pasa es que me estaban diciendo de que había gente que no podía ingresar, que estaba reclamando que no podía ingresar. Estábamos con un pequeño problema técnico, pero Sí, ya lo profe, solucionamos. Era yo Así- porque nadie me aceptaba, parece que usted no me quería en clase. No, sí, lo que pasa es que yo también estaba con problemas. De hecho, como les decía, me tuve que conectar por la cuenta de la secretaria, porque ella es la administradora de la cuenta. Entonces, tuvimos que hacer ahí un cambio porque ella está con problemas de conectividad. Ya, pero ahí voy admitiendo a todos los que van ingresando, ¿ya? Así que con paciencia los vamos a admitir a todos. Me decía que estaban reclamando algunos alumnos. Para completar la hora. Bueno, antes, pero... Ya. Hasta el momento me aparecen todos admitidos. No sé si alguien más no ha visto. Hay poquitos conectados. Sí, aquí dicen vuelvan a ingresar en el chat de Penco y en el chat de Walpen.
que son los De- que están pendientes conmigo. ¿Cuántas horas tenían el día? En el día, solamente un día. Buenas tardes, profe. 11, 12, 4 horas y media. ¿Cómo? Buenas tardes, le digo. Ah, buenas tardes. Hola, es que la escucho bajito. Lo que pasa es que hay algunos que no podían entrar como yo, y que por eso yo creo que a lo mejor hay poquito. Tendréis que ser hasta Sí, la es que como les decía, nos conectamos un poquito tarde porque estábamos con problemas de conectividad, pero ya lo solucionamos. Entonces, estoy tratando de aceptar a todos los que van ingresando. Hasta el momento tengo 22 personas, así que mientras van ingresando yo los voy a ir aceptando. Yo creo que vamos a empezar a avanzar para poder aprovechar el tiempo, ya que han pasado unos minutos, ¿cierto? Sí. Y luego los que se van incorporando van tomando el hilo ahí. Bueno, la clase de hoy principalmente tiene que ver con recordar algunos conceptos relacionados con división celular y sistemas reproductores, ¿ya? Se supone que están todos ahí al día, se supone que estamos todos más o menos parejos, ya por lo menos mis alumnos entre Hualpén y Penco deben llevar el mismo contenido porque yo les hago clase a las dos sedes. En Tomé no sé cómo van en los contenidos ahí, no he hablado con la profe, pero me imagino que igual vamos en lo mismo. Así que nosotros por lo menos en Hualpén y en Penco ya llevamos hasta los aparatos reproductores y desarrollo embrionario. ¿Ya? Oye, ¿qué es lo que hace el doctor? Ya, les voy a pedir que vayan apagando los micrófonos, los que tienen abiertos, porque se escucha la tele, se escuchan las conversaciones. Por ejemplo, Renata tiene el micrófono abierto, Rigoberta tiene el micrófono abierto, Carlos tiene el micrófono abierto. Entonces, idealmente es que tengan apagado el micrófono y que lo abran cuando quieran hacer alguna consulta, porque si no se filtran los sonidos que están en la casa y muchos no tienen un lugar físico solo para poder estudiar, entonces se mezclan los sonidos ahí y se genera un poquito de conflicto. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. Y como les decía, es una clase de síntesis, ¿cierto? Donde vamos a revisar algunos conceptos que hemos estado viendo en clases. Idealmente, si tienen dudas, me levantan la mano o preguntan, no sé, intervienen ahí cuando sea pertinente, ¿cierto? Y como les decía, yo estoy segura de que de los contenidos que han visto mis alumnos de Penco y Hualpén, así que los alumnos de Tomé, cualquier consulta también la pueden ir haciendo en la medida en que vamos avanzando. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. La última clase de síntesis que nosotros vimos, yo les mostré estas imágenes. Y estas imágenes tenían que ver con el ciclo celular, ¿ya? Y yo les decía que existía un proceso de división celular, que era el que íbamos a ir conociendo en el paso de los días, ¿cierto? Y el primer concepto que nosotros conocimos fue el de la mitosis, ¿ya? Este es un proceso que se lleva a cabo en la célula, es un proceso de división celular y que principalmente ocurre para poder volver a tener tejidos, para poder volver a tener estructuras, ¿cierto?, dentro de nuestro cuerpo, la regeneración de las células de nuestro cuerpo. Principalmente es eso, ¿ya? Y este proceso llamado mitosis tiene distintas fases, ¿ya? Y dentro de ellas tiene unas fases que son las de preparación, llamadas interfase, y luego el proceso mismo de la mitosis, que es la división celular. En la interfase nosotros vamos a poder observar la fase G, que es una fase de preparación, y luego una fase F, y posteriormente, ¿cierto?, continuamos con esta fase de preparación. Durante la interfase, la célula lo que hace principalmente es duplicar todo su material para poder tener, digamos, la cantidad suficiente para el proceso de división que viene posteriormente. Hay que recordar que durante la mitosis, el proceso de la división busca mantener la cantidad y las características de la célula, ¿ya? Las células que se obtienen finalmente de este proceso son idénticas a la madre en todo sentido, en carga genética, en característica, etc.
¿ya? Entonces, eso es la mitosis principalmente, y es un proceso que busca poder regenerar células que tienen que ver con tejido. ¿Ya? ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, recordarles un poquito que las primeras imágenes son imágenes que son más de internet, ¿cierto? Pero luego vamos a trabajar con imágenes solo del libro, porque la primera vez que hice la síntesis me hicieron la observación ahí que se sentían un poquito perdidos. Así que lo que hice ahora fue solo dejar algunas diapositivas del anterior, y el resto todo relacionado con el texto que trabajamos, que es el texto del Ministerio número 6, ya el módulo número 6. Así que ahí después van a ir viendo imágenes que están relacionadas con eso principalmente. ¿Ya? ¿Preguntas al respecto? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, la mitosis, como les decía, el proceso mismo de la mitosis, luego de la interfase, tiene distintas fases. Nosotros vamos a conocer estas y generalmente le vamos a dar énfasis a 5, a la 1, a la 3, a la 4, a la 5 y a la 6, ¿ya? Y comenzamos en primera instancia con la profase, que es el momento en donde la célula, ¿cierto?, ya se pierde todo lo que es la membrana del núcleo y se alinean los centriolos, ¿cierto?, para poder, en cierta forma, tirar luego de la formación de los cromosomas a los cromosomas hacia los extremos, ¿ya? En esta primera etapa de preparación, la célula lo que hace es disolver toda la membrana del núcleo y condensar su material genético. ¿Ya? Todo el ADN que está en el núcleo se condensa, se aprieta. ¿Ya? Yo les decía a mis alumnos que esto era como si yo tuviera un collar de perlas, por ejemplo. Tengo un collar de perlas estirado, ¿cierto? Pero de repente, ¿cierto?, lo empiezo a enrollar, 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 hasta que al final queda todo apretadito y condensado. Eso es lo que ocurre para formar los cromosomas. No sé si se lo imaginan, pero es como si yo empezara a jugar y a enrollarlo, 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 hasta que queda todo apretadito. Y ahí formo los cromosomas, ¿ya? Mezclo todo este material genético y lo condenso en lo que se llaman cromosomas. Una vez que los centriolos, ¿cierto?, están alineados en los exteriores, en las puntas de la célula, empiezan a tomar del núcleo a los cromosomas y a tirarlo hacia los extremos, ¿ya? Aquí en la imagen ustedes pueden ver unas líneas que son de color amarillo, pero esas líneas en realidad no se ven a simple vista en la célula, ¿ya? Son líneas más bien químicas, son líneas que son como imaginarias. De hecho, yo les hacía la asociación a mis alumnos y les decía que es como si Spider-Man tirara su telaraña y tirara estos cromosomas para acá, ¿ya? Es como la misma idea. Estas estructuras generan una especie de telas que toman del centro de los cromosomas y los empiezan a separar, para poder dar origen a dos células iguales, con la misma carga genética. Eso es lo que tenemos que recordar siempre de la mitosis, ¿ya? Continuamos con el proceso luego de la metafase, ¿cierto?, que ya están alineados los cromosomas en el centro, y nos vamos al proceso de la anafase. En la anafase vemos que ya los cromosomas están completamente separados y observamos que se van cada vez más hacia los polos. Una vez que esto ya ocurre, vuelve a reconstituirse lo que es la membrana, ¿cierto?, de este núcleo. Se vuelve a formar. Y la célula comienza a sufrir este proceso de, podríamos decir, una invaginación, ¿cierto?, donde se parte una partición y se forma este anillo que divide completamente a la célula, para finalmente dar origen a dos células idénticas a la madre. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Dudas al respecto? Por mi parte, ninguna. ¿Ya? ¿Queda clarito? Sí, profesor. Sí, señorita. Ya. ¿Recuerdan las clases, me imagino? Sí, estamos al día. Ya. Bueno.
Entonces, no veo si es que han dejado algún comentario en el chat o algo. Nada. Ya. Entonces lo vamos a dejar por acá para ver si es que hay alguna duda o algo. Tenemos 23 compañeros conectados. Hasta el momento nadie más ha pedido admitir, así que vamos a continuar. ¿Ya? El otro proceso de división celular es la meiosis. ¿Ya? Y la meiosis, como les dije bien en clase, tiene que ver con principalmente la formación de células gaméticas. ¿Ya? Cuando nuestro cuerpo quiere formar un óvulo y un espermatozoide es cuando ocurre la meiosis. Por lo tanto, este proceso ocurre en las gónadas masculinas y femeninas. ¿Ya? Es decir, ocurre en los ovarios y ocurre en los testículos. Precisamente ahí. Entonces, el proceso de la meiosis ocurre en las gónadas masculinas y femeninas, ovarios y testículos respectivamente. ¿Cuál es la finalidad de la meiosis? Generar un óvulo o generar un espermatozoide. ¿Ya? Ahora, cuando esto comienza también a partir de una célula, y esta célula va a tener una carga genética completa, ¿ya? Lo que nosotros llamamos 2N, que en la especie humana corresponde a 23 pares de cromosoma o 46 cromosomas, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que durante el proceso de la meiosis, este proceso va a reducir esa carga genética, es decir, lo va a llevar a la mitad. ¿Y por qué lo va a llevar a la mitad? Precisamente porque el óvulo debe juntarse con el espermatozoide y una vez que estos dos se juntan, recién ahí vamos a tener la carga completa. ¿Ya? Es distinto que en la mitosis. Recordemos que en la mitosis lo que necesitábamos era tener una carga igual a la madre, es decir, 2N y 2N. Pero en la meiosis vamos a requerir solo la mitad. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Es importante, chiquillos, la retroalimentación, que me digan, sí, no, se va muy rápido, va muy lento, no le entiendo lo que me está diciendo, me está hablando en chino, en coreano, no sé. Para poder hacer la retroalimentación. ¿Ya? Me está quedando una duda cuando comenzó sobre el proceso del macho y la hembra, o sea, el masculino y femenino. Ya cuando explicó sobre para la reproducción. ¿Ya? Esa parte ahí como que estoy media... De nuevo entonces. Ya, porfi. Ya. Nosotros hablamos de, lo que estamos viendo ahora es la división celular. Y en la división celular existen dos tipos. Un tipo es la mitosis y el otro tipo es la meiosis. ¿Ya? En la meiosis, que es la que yo tengo proyectada en este momento en la pantalla, lo que se va a formar es un gameto, es decir, un óvulo o un espermatozoide. ¿Ya? Cuando nosotros formamos un óvulo y un espermatozoide, lo que busca el proceso de la meiosis es reducir el material genético. ¿Por qué busca reducir el material genético? Principalmente porque en el momento de la fecundación nosotros vamos a unir este óvulo con el espermatozoide y por lo tanto ahí vamos a hacer el total de la carga genética, ¿ya? Entonces, cuando nuestro cuerpo forma un óvulo o forma un espermatozoide, lo que busca es reducir la carga genética, ¿ya? No podemos tener un óvulo con la carga total, por ejemplo, con 46 cromosomas total. ¿Por qué? Porque si lo junto con un espermatozoide que tenga la misma carga, no vamos a tener una especie humana. Entonces necesitamos la mitad y la mitad, para que cuando se junten, formen el total. ¿Se entiende? Sí, señorita, gracias. Ya, entonces, la meiosis ocurre en las gónadas, es decir, ovarios y testículos. Esto es importante, ovario y testículo, ¿ya? Y por ejemplo, en el hombre se llama
espermatogénesis. Y en la mujer se llama ovogénesis, ¿ya? Principio del óvulo, principio del espermio. Eso significa, porque lo que estamos formando, insisto, es un gameto, ¿ya? Y el proceso completo se llama gametogénesis. Y el proceso de la división celular se llama meiosis. Entonces, podríamos decir que meiosis es igual a gametogénesis, y esto es igual a ovogénesis y a espermatogénesis. Es lo mismo. ¿Se entiende? Sí. Ya, gracias, Leonardo. Entonces, como ustedes se dan Señorita, ya cuenta, está claro. ¿ah? Ya está claro, señorita, gracias. Como ustedes se dan cuenta, acá el proceso es bastante más largo, ¿ya? Tenemos que pasar por una primera división, en donde vamos a tener unas células idénticas a la madre todavía, y luego en una segunda división. Y en esta segunda división vamos a obtener 4 células hijas que van a tener la mitad de la carga genética, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de carga genética, hablamos de, por ejemplo, 2N, que significaba diploide, y N, que significaba haploide, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tener al final son 4 células haploides, con la mitad de la información. ¿Se entendió? No se escucha porque hay mucho eco. Es que tienen que apagar los micrófonos los que tienen los micrófonos abiertos. Tienen que apagar los micrófonos. Yo estoy sola aquí en mi espacio, así que más ruido no van a sentir. No tengo televisor prendido, no tengo nada más. No hay niños, no hay marido, no hay nada. Dijo que una carga genética. Creo que Leandro tiene el micrófono prendido, profe. Sí, hay gente que todavía tiene el micrófono prendido. Alguien estaba haciendo una pregunta, a ver qué pasó. ¿Alguien iba a hacer una pregunta por ahí? Sí, si me puede volver a explicar lo de la carga genética, que al final daba 2 células haploides. Sí. Me escuché bien. Ya. Lo que pasa es que nosotros vamos a tener una célula que va a ser la que va a comenzar, ¿cierto?, con el proceso de división celular. Esta célula que comienza con el proceso de división celular tiene una carga genética completa, y en biología se le llama 2N, y eso significa que es diploide, ¿ya? Cuando termina el proceso de la meiosis, esto va a reducirse a la mitad, por lo tanto va a ser N, y esto va a ser haploide. ¿Se entiende? Ahí se entendió un poquito mejor. Sí, profe, se entiende. Ya. Interrumpan nomás cualquier consulta, si tienen dudas. Entonces, reducimos la información genética de la célula a la mitad, porque es lo que necesitamos para poder tener, ¿cierto?, estas células. ¿Ya? Acá en la imagen se muestra una comparación entre la meiosis y la mitosis. Y como ustedes pueden ver, aparece el concepto de 2N. Aquí aparece como un ejemplo, y en este ejemplo se tienen solo 4 cromosomas. Pero esto se va reduciendo, ¿cierto? Y en caso de la mitosis, mantenemos la carga genética y se mantiene siendo 2N. Pero en el caso de la meiosis, esto se reduce y vamos a tener N. Es decir, cada una de las células que se produjo va a tener la mitad de la carga genética que era original de la madre. ¿Ya? Este es el módulo que ustedes están trabajando, el que hemos estado trabajando durante un tiempo ya. ¿Ya? El módulo 6, que se llama reproducción y herencia. Generalmente yo le digo a mis alumnos, es recomendable revisarlo, leer la síntesis de cada unidad y principalmente enfocarse en las imágenes para poder ir entendiendo los procesos. ¿Qué van a ver de ahora en adelante? Van a ir viendo distintas páginas del libro, que yo extraje algunas partes, ¿cierto? Y las puse aquí en la diapositiva, para que
puedan ir comparando, ir avanzando conmigo, ¿cierto? Mientras yo voy explicando la clase. Entonces, lo que yo hice, como les decía, es poner extractos de páginas para poder ir explicando la materia. ¿Ya? Por ejemplo, esta imagen aparece en la página 44, o sea, 34 del libro. ¿Ya? Entonces, si usted quiere, puede buscar el libro, ¿cierto? Y busca en la página 34 y va a tener la imagen bastante más nítida de lo que yo la estoy proyectando. ¿Ya? Y nuevamente, el concepto de mitosis, en donde habla, ¿cierto?, de que es un proceso en donde duplicamos la célula y que la finalidad de esta duplicación celular busca mantener la célula. Esto ocurre cuando, por ejemplo, se genera una herida en la piel y necesitamos regenerar ese tejido, ¿ya? Cuando, por ejemplo, luego del proceso de la formación del cigoto, ¿cierto?, de la unión del óvulo y el espermatozoide, necesitamos generar órganos y tejidos, inmediatamente empieza a ocurrir la mitosis, que es el proceso que va a dar origen a nuevas células. Eso es la finalidad de este proceso, fundamental, porque nuestro cuerpo está regenerando células constantemente, ¿ya? Células de la piel, células de todo nuestro cuerpo, células sanguíneas, están constantemente en este proceso de regeneración. Y este proceso de regeneración se debe a la mitosis, ¿ya? Y son procesos o ciclos celulares que ocurren en tiempos muy cortos, porque necesitamos, ¿cierto?, obtener células de forma rápida y efectiva. ¿Preguntas? Ya, en la página siguiente, que es la 35 de su libro, aparece esta imagen. ¿Ya? Sí, ya la tengo abierta ya. Ya. Ideal, ¿cierto? Entonces, para que podamos ir mirando lo que va a ocurrir. Hablamos del proceso de ciclo celular, ¿ya? Y este proceso de ciclo celular me va a mostrar distintas cosas, ¿cierto? Distintas cosas que son importantes. Y en primera instancia me muestra que el ciclo celular necesita una regulación, ¿ya? No podemos tener células que se estén dividiendo así al azar. Debe dividirse por alguna razón. Y esa regulación es una regulación química que hace mi cuerpo, ¿ya? Lo otro, que tiene una duración, ¿ya? Va a tener un tiempo de proceso durante el que se va realizando, ¿cierto?, este proceso de división celular. ¿Qué más? Por ejemplo, dice que tiene etapas. Y estas etapas son fundamentales. ¿Por qué? Porque tenemos una primera etapa en donde está la interfase, vamos a la interfase, que es la primera parte, ¿ya? Y esta parte es la parte de principalmente preparación de la célula. La interfase es la parte de preparación de la célula. ¿Qué ocurre aquí? En esta parte de preparación de la célula, lo que ocurre principalmente es que existe un núcleo que va a estar en preparación y este núcleo va a diferenciar sus cromosomas, ¿ya? Y va a tener dos tipos de cromosomas como aparecen acá en la imagen. Además de eso, van a tener distintas fases y estas fases se van a dividir en la fase G0, en la fase G1, en la fase S y en la fase G2. Todo lo que es interfase, como les decía, es proceso de preparación. Es proceso donde ocurre una diferenciación celular, donde ocurre un tamaño de la célula, ¿cierto? Un aumento del tamaño de la célula, un aumento en la cantidad de organelos y se produce una duplicación del material genético, ¿ya? Además de eso, vamos a tener una modificación en la célula va a cambiar. ¿Por qué? Porque todos los organelos en cierta forma van a pasar a segundo plano y lo que se va a centrar va a ser en el material genético.
es aquí donde va a ocurrir, ¿cierto?, el proceso de la división. Y tenemos, en el caso de las células animales, la duplicación de los centriolos. Una vez que está preparada la célula, comienza con el proceso de división, ¿ya? Comienza con el proceso de división. ¿Y qué ocurre aquí? Las fases de la mitosis. Y dentro de las fases de la mitosis vamos a tener la profase, ¿cierto?, la promerafase, la metafase, la anafase y la telofase. Y por última instancia, la citocinesis. Y la citocinesis principalmente es la partición del citoplasma completamente para poder obtener las dos células hijas. ¿Alguna consulta? Por mi parte estoy bien porque a medida que usted iba explicando, yo iba tiqueando y le iba colocando, por ejemplo, al fase Y le iba colocando 1 y le iba colocando todos los números, cosa de cuando repase yo, me guíen, me da la impresión de que lo van a preguntar eso. Así que lo estoy anotando para irme grabando. Lo que yo les decía el otro día a mis alumnos es que en pruebas anteriores, lo que sí he visto es que preguntan las fases de la mitosis. ¿Ya? Y en las fases de la mitosis consideran profase, metafase, anafase, telofase. Esas cuatro. ¿Ya? Profase, metafase, anafase, telofase. Y la citocinesis. Siempre preguntan. Y lo otro que preguntan es, por ejemplo, ¿cuántas células se obtienen a partir del proceso de la mitosis? ¿Cuántas células se obtienen a partir del proceso de la meiosis? ¿Cuántas células? Sí, esas son como preguntas claves que siempre aparecen. ¿Ya? Preguntas claves. Ya, gracias. Ya. Entonces, como les decía anteriormente, y en la imagen, ¿cierto? El proceso de la interfase siempre va a tener que ver con la preparación. Y luego comienza la división propiamente tal, y aquí están las fases que, como les decía, son las fundamentales y las importantes. ¿Qué ocurre en cada una de ellas? En esta página, ¿cierto?, del libro aparece una explicación breve de cada una de las fases. Y como les decía, ojo aquí, es importante porque ya por las experiencias de los años anteriores, siempre los alumnos me dicen, profesora, preguntaron de las etapas de la mitosis. Uno cuando sale de la prueba siempre lo comenta. Entonces, los chiquillos siempre dicen lo mismo, las fases de la mitosis y las características de mitosis, características de meiosis, eso es lo fundamental. Esos cuadros comparativos que aparecían en las actividades, por ejemplo, es lo que tienen que aprender, es lo que tienen que saber, y diferenciar cada una de las fases. ¿Para qué sirve la mitosis? ¿Para qué sirve la meiosis? Eso es lo más importante. ¿Ya? Acá teníamos otra imagen que me muestra más o menos lo que va ocurriendo dentro de la célula, principalmente es eso. Y luego habla de la meiosis como proceso, ¿cierto?, de división, que como ya lo conversamos antes, voy a ir avanzando, ¿cierto? Y acá tenemos una imagen. Esto estaba en la página 39 del libro, y en la página 39 me muestra las etapas de la meiosis, ¿cierto? Que finalmente vamos a tener 4 células hijas. Y como ustedes se dan cuenta, aquí parte la imagen con 4 varitas, por ejemplo, de colores en este caso, ¿ya? Y estas varitas de colores son los cromosomas, 2 rojas y 2 azules. Pero si ustedes se fijan, al finalizar, vamos a tener solo círculos o células, en este caso, de 2 cromosomas. Es decir, de la original que teníamos 4, vamos a tener la mitad en cada una de las células. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo importante. Existe una primera división de meiosis, que se llama meiosis 1, y donde vamos a tener 2 células hijas, y luego vamos a tener una segunda división de meiosis, en donde vamos a tener células hijas con la mitad de la carga genética. ¿Ya? De 2N, que es diploide, a N, que es haploide.
¿Preguntas? Diploide 2N, haploide 1N. Sí. Ya. Y eso significa Haploide tiene 23 cromosomas. la mitad de la carga genética, sí. Y el diploide 46 cromosomas, Sí, que son 23 pares. sí, Ok. sí. Y eso es en la especie humana, ¿Ya? ¿ya? Porque si te dicen otra especie, va a cambiar la cantidad de cromosomas, Ya. ¿ya? Pero para la especie humana es eso que tú misma me estabas diciendo, Ok. ¿ya? Es decir, 23 pares de cromosomas para tener un humano. Ya. Pero para tener una mosca, un zancudo, un chimpancé u otro, van a ser distintas cantidades de cromosomas. Eso es lo que nos hace diferentes. ¿Es más o menos? Pueden ser más o menos. De hecho, la mosca tiene mucho más que nosotros. Sí. Gracias, profe. Ya. Bien. Entonces, acá nuevamente, ¿cierto? Tenemos una imagen donde me muestra la división celular, que también estaba en el libro. Principalmente es un poquito ir mirando las imágenes, como les decía, porque hablan por sí solas, ¿ya? Y por último, no sé si van conmigo, pero aparece también esta imagen de resumen, que es más o menos lo mismo que estábamos conversando. 2N, ¿cierto? A partir de una célula madre obtenemos 2 células hijas idénticas. Esto ocurre en la mitosis. Y en la meiosis, a partir de una célula madre con una carga genética de 2N, vamos a obtener 4 células hijas con la carga de N, es decir, la mitad de la carga genética. ¿Ya? Creo que con eso quedó claro. Ya. En la página 44 en adelante habla de algunos temas que yo no sé si la sede de Tomé lo tocó o no, pero yo se los mencioné así rápidamente en una pincelada a mis alumnos, principalmente a los de Hualpén, que tiene que ver con procesos que son anormales en las células. ¿Ya? Y estos procesos que son anormales tienen que ver con la muerte de la célula o con la duplicación descontrolada, como por ejemplo cuando se forma el cáncer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, existe un tipo de muerte que es la necrosis o la apoptosis, que tienen que ver con la muerte de la célula. ¿Ya? Y por otro lado, el descontrol de la duplicación celular, cuando la célula está enferma y genera un cáncer. En algunos casos, el cáncer puede generar un tumor, es decir, puede estar envuelto y solo generarse esas células dentro de esta envoltura, o en otros casos puede ramificarse. Puede la célula, ¿cierto?, duplicarse y expandir su duplicación por todo el cuerpo. ¿Ya? Que es en el caso donde los cánceres son bastante más agresivos. Cuando es un tumor, muchas veces el médico puede extraer esa masa tumoral, ¿cierto?, de estas células enfermas, y puede seguir adelante la persona sin mayor complicación. Pero cuando la célula, ¿cierto?, se duplica de forma descontrolada en un cáncer abierto sin tumor, puede afectar rápidamente otros órganos y finalmente no tener un resultado favorable para la persona. ¿Ya? Esa es la ruptura membranal, ¿cierto? Desintegración, cuando se desparrama todo. En el caso, por ejemplo, lo que muestra la imagen aquí son 2 tipos de muerte celular. ¿Ya? Entonces, existe una en donde se rompe la membrana y existe otra donde ocurre como una fragmentación, como que se parten muchos pedacitos. Y tienen que ver principalmente con la muerte de la célula. Por ejemplo, en algunos casos alguna persona se golpea, ¿cierto?, un dedo y le empieza a quedar negro, 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 y al final como que se muere ese tejido, ¿ya? Y hay que sacarlo. Eso es lo que va ocurriendo. Esto es una especie de muerte celular. Lo que estaba comentando antes tenía que ver con un proceso de duplicación un poquito descontrolado. ¿Ya? Ya. ¿Alguna duda al respecto de lo que ya conversamos para pasar a otro tema? No, yo estoy bien. Ya. ¿Y los demás?
Por último, déjenme un comentario en el chat, sí, bien, dedito para arriba, no sé, po. Bien. Algo que me motive, algo que me motive ahí. Deles. Sigamos, sigamos. Estamos nomás Ya. calientes. Ok. Ya, el otro tema que estuvimos conversando durante las clases tenía que ver con el proceso de reproducción. ¿Ya? El proceso de reproducción principalmente, bueno, uno siempre dice, existen dos tipos de reproducción, y un tipo es el sexual y el otro tipo es el asexual. Siempre yo les digo a mis alumnos, las palabras en biología tienen un origen y un porqué. El concepto de poner asexual significa que el A es sin, ¿ya? Y sexual o sexuado significa que tenemos un macho y una hembra, ¿ya? Entonces, sin macho y hembra significaría asexual. Esto generalmente ocurre en organismos inferiores, en algunas plantas, en algunas, por ejemplo, bacterias, que se reproducen sin la necesidad de tener un macho y una hembra. Pero en las plantas y en algunos organismos superiores necesitamos tener un gameto femenino y un gameto masculino, que finalmente van a dar de origen un nuevo ser, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de reproducción sexual, no nos referimos solo al acto sexual, sino que nos referimos a la diferenciación que existe entre un macho y una hembra en cuanto a sus gametos, ¿ya? Aquí no dice, por ejemplo, acto sexual o coito, no dice de esa manera, sino que dice reproducción sexual. Cuando yo hablo de este concepto me refiero al hecho de que necesito un gameto femenino y un gameto masculino. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, como este es un proceso fundamental, sobre todo para la especie humana, y que la finalidad de este proceso tiene que ver con mantener la especie y mantener la variabilidad de la especie. ¿Ya? Recordemos que desde el origen lo que busca el hombre es encontrar a la pareja con mejores características para poder mantener la especie, desde el concepto primitivo, ¿ya? Lo más probable es que muchos de ustedes se puedan reír y decir cualquier comentario ahí entre su familia, no sé. Pero uno trata o tiende biológicamente a buscar el mejor ejemplar para la reproducción, para poder mantener la especie. Esa es una de las razones de que las mujeres, por ejemplo, tengan las caderas más anchas, porque se supone que al tener las caderas más anchas son mejores paridoras, ¿ya? Entonces, la tendencia biológica del hombre es buscar a la mujer con caderas más anchas. ¿Por qué? Porque va a ser mejor paridora para poder tener a un hijo de mejor manera, dar a luz a un hijo de mejor manera. Ese es como el concepto biológico, ¿ya? ¿Las mujeres, profe? ¿Ah? ¿Y las mujeres qué les Bueno, las mujeres en el concepto desde el origen, del origen biológico, deberíamos ver al hombre con mejores características para cazar. Es decir, hombros más anchos, Para mejorar la raza. buena espalda, como musculoso. Pero eso con el tiempo se ha ido deteriorando definitivamente y ya se elige cualquier Con cosa. la pandemia, profe, Lo que encuentra el camino. Lo que encuentra en el camino. Lo que hay Entonces, nomás, lo Es que, lo que hay hay en la orilla, lo que se dejó encuentra. lo que dejó la ola. No, pues chiquillas, así como afuera? tienen que buscar un buen lomo, pero ¿cómo? Un lomo plateado. Como les decía, la finalidad biológica es mantener la especie y mantener un buen resultado de la especie. Se supone que el hijo debería tener características para poder sobrevivir. Ese es el fin biológico de la reproducción. Entonces nosotros, por ejemplo, si hubiésemos estado en una era primitiva en donde nos dejamos mirar solamente por características, tendríamos que ver al mejor luchador, al mejor cazador, al que tiene mejor capacidad para poder soportar, no sé, ambientes inhóspitos, etc. Pero como les digo, hoy en día ya eso se fue todo a las pailas, así que lo que toque, como dicen por ahí, pero no, tienen que mirar para arriba siempre, por el mejor filete. Entonces, como les decía, necesitamos, chiquillas y chiquillos, tener
un macho y una hembra para poder tener esta unión de gametos. Una vez que tenemos esta unión de gametos, ¿cierto? Tenemos que tener la certeza de que va a ser viable, es decir, que va a poder reproducirse, va a poder crecer, que va a poder tener características para sobrellevar todas las adversidades del ambiente donde él se desarrolla. Y en esta conversación, nosotros les presentamos a este personaje, que es el espermatozoide. Y el espermatozoide tiene algunas características. Primero, es un gameto masculino, como bien ustedes saben, y que tiene una cola o una prolongación, ¿cierto? O un flagelo que le permite la movilidad. ¿Por qué? Porque durante el coito queda solo en la entrada del útero y él tiene que recorrer un largo camino para poder llegar al óvulo. Y este camino lo recorre en un ambiente húmedo, ¿cierto? Lleno de fluidos, tanto que emite la mujer como los que libera el hombre, y tiene que nadar hasta llegar al óvulo. ¿Dónde se va a encontrar con el óvulo? Acuérdense que es en el oviducto o en las trompas de falopio. Entonces, las características es que como célula animal es la única célula que tiene flagelo, ¿ya? Además de eso, tiene esta cabeza, ¿cierto? Que en cierta forma le sirve como abre camino dentro del útero de la mujer. Y un cuello, como el que se observa ahí, ¿cierto? Que tiene características particulares porque tiene una gran cantidad de mitocondrias asociadas a ese lugar. Y si ustedes bien recuerdan, las mitocondrias eran células que generan energía. ¿Para qué va a necesitar energía esta célula en ese lugar? Para poder mover la cola. ¿Ya? ¿Se entiende? Por otro lado, tenemos el óvulo. Y este sería el gameto femenino. El gameto femenino es mucho más grande que el gameto masculino. De hecho, también se los dije durante las clases por WhatsApp a mis alumnos, nosotros podemos ver los gametos femeninos a simple vista. Y yo les decía, por ejemplo, los huevos que no son fecundados son gametos femeninos, ¿cierto? Gametos de una gallina. Y podemos observar que el tamaño es bastante más grande. ¿Ya? Si nosotros pudiéramos extraer un óvulo de una mujer y compararlo con el espermatozoide, también vamos a ver esta diferencia de tamaño. De hecho, es la célula más grande del cuerpo humano, o la más grande del ser humano. Entonces, si uno le pregunta, por ejemplo, a sus alumnos, le dice, ¿cuál es la célula más grande de la especie humana? El óvulo. ¿Ya? O de cualquier especie en general. El óvulo va a ser la célula más grande. ¿Ya? Aun cuando tenga la mitad de la información genética, es una célula igual, porque tiene todos los componentes de célula, tiene sus organelos, ¿cierto? Tiene todos sus componentes, ¿ya? Díganle que de sexología también, pues si yo les hago clases de sexología, obviamente, ni un problema, no tengo ni un pelo en la lengua. Y de hecho vamos a ver sistema reproductor masculino y femenino después. Vamos a ver sistema reproductor femenino y masculino después, así que cualquier consulta la dejan en el chat, ahí. Ya. Y después tenemos que hablar de los métodos anticonceptivos y todas esas cosas. Bueno, la próxima clase, en teoría, deberían ver genética también, así que tenemos mucho de qué hablar y estas clases se dan para eso además. Se dan para hablar muchas cosas. Profe, ni un método conceptivo sirve. Nada sirve. Yo tengo 2 bendiciones gracias a eso. Ah, ya. Bueno, entonces, la fecundación. Como ustedes ven acá, y no sé si alcanzan a observar, pero en el libro se ve claramente, aquí se ven 2 circulitos que están unidos. ¿Ya? No sé si los alcanzan a notar. Sí. Ya. Eso significa que se está uniendo el núcleo del espermatozoide con el núcleo del óvulo. Cuando el espermatozoide se encontró con el óvulo, ocurre el proceso mágico de la fecundación, la bendición, como dijo la compañera, ¿ya? Ocurre este proceso mágico de la bendición, ¿cierto? Y vamos a obtener lo que se conoce como cigoto, ¿ya? Esta célula nueva se le llama cigoto, que es la unión del óvulo y el espermatozoide.
Esto también es importante, porque se preguntan muchas veces en las pruebas, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué tengo a continuación? Sistema reproductor femenino. ¿Qué podemos observar aquí? Características generales, ¿cierto?, de esta estructura, y dentro de estas características generales podemos observar sus partes. Los ovarios, donde se generan los óvulos, los oviductos, o también llamados trompas de falopio, que hoy en día se les dice oviducto, pero antiguamente se les llamaba trompas de falopio, y que justamente en esta zona, que es el primer tercio, donde se une el óvulo con el espermatozoide para formar el cigoto. Y todo lo que tenemos al interior es el útero, que tiene algunas características particulares porque se puede engrosar el endometrio del útero, que es la capa más interna, para poder recibir un posible embarazo, y de lo contrario se elimina mediante el flujo menstrual. Y la vagina, que es la zona donde ocurre, ¿cierto?, o se recibe el pene en el momento del coito, en esta parte. ¿Ya? Por otro lado, sistema reproductor masculino, como bien yo les decía, tiene muchas estructuras, y dentro de las cuales están los testículos, el epidídimo, no sé si están siguiendo la imagen. De hecho, yo les dije a mis alumnos, agreguen epidídimo aquí porque falta. Sí, yo le puse epidídimo. Que es esta estructura que estaba en la parte superior, ¿cierto? Contorneada, ya. Y continuamos con muchos conductos hacia arriba. Todos estos conductos lo que buscan principalmente es, yo les decía ese día en clase, el espermatozoide tiene que pasar como por etapas, por estaciones, y en cada una de las estaciones va adquiriendo como distintas armaduras, por decir de alguna manera, ¿ya? Entonces, sale de los testículos al epidídimo. En el epidídimo se pone armaduras para poder tener mayor movilidad, ¿ya? El epidídimo eso le otorga, la movilidad. Avanza por los conductos, ¿cierto? A través de todo esto, mire, todo lo que va en azul, va avanzando por el conducto hasta llegar a la vesícula seminal. En la vesícula seminal se enriquece nuevamente con líquidos, ¿ya? Que le van a nutrir, que van a ayudar a que el semen sea más nutritivo. Acuérdense que estas células tienen que vivir en este ambiente para poder llegar a la fecundación. Y luego van a atravesar por el conducto eyaculador una estructura, una gónada que se llama próstata, ¿ya? Y la próstata secreta sustancias que ayudan a que el espermatozoide pueda abrirse camino dentro del útero de la mujer. Hay que recordar que cuando los conductos eyaculadores atraviesan la próstata, se va a fusionar, va a juntar el camino con la uretra. Y al juntar este camino, lo que va a salir por el pene va a ser solamente la uretra, ¿ya? Entonces, vienen estos dos caminos, ¿cierto? Se juntan y llegan a la avenida central, que va a ser la uretra. Y ahí la tenemos, ¿cierto?, por la prolongación del pene hasta el exterior, para poder eliminar los espermatozoides. Ahora, ojo, que la uretra viene del sistema urinario, y es por el lugar donde se elimina la orina. Entonces, por el mismo camino, por donde sale la orina y por donde sale el semen, es el que finalmente va a llevar todos estos líquidos, ¿cierto?, hasta el exterior. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Qué me dicen en el chat? A ver, voy a ver. No, yo no, estoy bien. ¿Ya? Profesora, por Dios, me dice, ya sabíamos. Eso lo tenemos clarito. Chiquillas, si ustedes tuvieran clases presenciales conmigo en este tema, nos vamos, pero con todo. Así que... Vamos para la casa. ¿No da clase privada? ¿Cómo? ¿Clase privada no da? ¿Clases particulares? Por favor. Ya. ¿Quién quedó con dudas entonces? Acá tenemos gametos masculinos y femeninos, como los decía, ¿cierto? La comparación entre ambos, esto estaba en el libro, ¿cierto? El óvulo más grande, el espermatozoide más pequeñito. Y bueno, esto también yo les decía el otro día a mis alumnos en la página 69, que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque
generalmente sí. preguntan, chiquillos, generalmente preguntan los procesos o las etapas desde la fecundación hasta la anidación. Entonces, tenemos fecundación, y a esto ustedes le hacen un asterisco. Tenemos el cigoto, ¿cierto? También le hacen un asterisco. Y continuamos hacia arriba con la blástula y la gástrula, hasta llegar a la anidación. Esas etapas son importantes. También he visto que lo preguntan. ¿Cuáles son las etapas de la fecundación hasta la anidación? La mórula. Mórula, ¿también? gástrula y blástula. Ya. Sí. ¿Ya? Entonces, háganle a las palabras claves ahí un circulito, un asterisco, un destacado, algo, porque las preguntan. Yo por lo menos lo he visto en más de un año, ¿cierto? Que hacen cuál es la secuencia después de la fecundación hasta la anidación. ¿Ya? Profe, ¿la puede repetir de nuevo, por favor? Ya, fecundación, cigoto, ¿qué pasó? Cigoto, mórula, gástrula y blástula. Son las que están en la imagen de la página 69. Son 6, ¿cierto? Fecundación, cigoto, mórula, blástula y ¿Y la gástrula, ovulación? sí, y la anidación. Con la anidación son 6, sí. Ya, sí, ya, ahí sí. Ya, gracias. Ya. Me parece. Bien, estamos sobre la hora, queridos, así que vamos terminando. Ay, Bueno, no. conversamos también acerca de... ¿Le estoy gustando la clase? Sí. Conversamos también acerca de este proceso que, chiquillas, conversamos de estos procesos, ¿cierto? Que es un proceso maravilloso para todas aquellas que fueron mamás, muchas les causó mucha ternura, ¿cierto? Y les recordó algunos momentos de la bendición dentro del vientre, ¿ya? Entonces, procesos de desarrollo, principalmente las primeras semanas. Yo les decía que cuando ocurre el proceso de la fecundación, inmediatamente lo que se forma son las células que dan origen al sistema nervioso. Hay 4 células que empiezan a latir y van a dar origen al corazón, y luego comienza todo el resto de la división celular. División celular que ocurre gracias a la mitosis, ¿ya? Recordemos que para formar tejidos, órganos y todo eso necesitamos este proceso de la mitosis. Entonces, este proceso comienza a dividirse, ¿cierto? Y a formarse este nuevo ser dentro de nosotros. Recordemos que la primera etapa del embarazo, luego de la anidación ocurre solo por acción de hormonas. Son las hormonas las que mantienen a ese bebé. Y luego se empiezan a desarrollar lo que se conoce como anexos embrionarios. Y estos anexos embrionarios son, por ejemplo, la placenta, el cordón umbilical, el líquido amniótico, todo lo que tiene conexión con la mamá va a ser el anexo embrionario, ¿ya? Pero los primeros 3 meses, este bebé está solo sujeto, por decir de alguna manera, ¿cierto?, por hormonas. Por eso son tan riesgosos los primeros meses del embarazo, porque un desequilibrio hormonal puede hacer que se genere un aborto espontáneo, ¿ya? Y luego de todo esto, y cuando ya empezamos con el proceso de desarrollo, ya a las 7 semanas vamos a poder ver un bebé bastante más formado, con los deditos de los pies, con los párpados, con este movimiento y con todos los cambios que empiezan a sentir. Algunas mamitas sienten los primeros movimientos y otras se demoran un poquito más en el proceso, ¿ya? Como ustedes saben, este proceso requiere de maduración de órganos durante distintas etapas del desarrollo. Por ejemplo, como dice ahí, a las semanas 10 y 11, el bebé dice puede respirar, pero respira dentro de un ambiente acuoso, ¿ya? Líquido amniótico que genera este cambio interno. A las 16 semanas, dice, su médula ósea ya está formada. Entonces, el corazón ya bombea sangre, ¿cierto? Dice 250 cc de sangre. Y su longitud es aproximadamente de 23 centímetros. Pesa cerca de 1 kilo ya.
y continuamos con este proceso hermoso, ¿cierto?, del desarrollo de la vida, que tiene que ver con ya pasadas las 20 semanas y cerca de los 5 o 6 meses, donde el bebé ya empieza a reconocer sonidos, luces, empieza a generar, por ejemplo, que sus glándulas sebáceas y sus glándulas sudoríparas empiecen a trabajar, que pueda empezar a tener reacciones frente a las palabras de la mamá, frente a las palabras del papá o de las personas que lo rodean, frente a alguna música determinada, o si nosotros sentimos algún olor determinado, él percibe, ¿cierto? Y puede manifestarse, etcétera. Y ya, ¿cierto? Como podemos ver acá, los segundos trimestres, y ya al finalizar este proceso, cuando el bebé está a punto con la mayor parte de sus órganos bien desarrollados y maduros, llegamos a lo que es la finalización. Aproximadamente en la semana 39 y 40, ¿cierto? Que es el ideal, cuando ocurre lo que se llama el alumbramiento y el parto, que es todo un conjunto. Porque primero sale el bebé, ¿cierto? Y luego sale la placenta hacia el exterior, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. ¿A las cuántas semanas deja de llamarse feto? Ah, verdad, que eso también lo conversamos el otro día. En la primera etapa, ¿cierto? Las primeras 3 semanas todavía es el embrión y luego pasa a llamarse el feto, ¿cierto? Como dice ahí la compañera, recuerdo que la hormona que produce las contracciones se llama oxitocina. Sí, de hecho, yo les decía, la oxitocina es la hormona que genera las contracciones. Según estudios que se han hecho, tienen que ver también con el vínculo materno, y también es una hormona que se libera durante el acto sexual. Se cree que también tendría relación con el vínculo entre el padre y el hijo. Eso está en proceso de experimentación, se hacen estudios y todo, y se van dejando algunas notificaciones, ¿cierto?, al respecto. Pero lo que sí está claro al 100% es que la oxitocina es la que empieza a generar las contracciones. Cuando ya el bebé quiere salir y está listo, ¿cierto?, para el proceso de la maduración, empieza su proceso de evacuar. Se dilata, ¿cierto?, los huesitos de la pelvis, es decir, se ensanchan para que la cabecita del bebé pueda encajar. Recordemos que los huesitos del bebé no están formados al 100%, por lo tanto son más cartilaginosos, más flexibles. Y estos salen hacia el exterior y ya vamos a tener lo que es el parto en sí. Después del año, el bebé recién va a tener esta formación de hueso craneal. Al principio todavía está blandito. De hecho, los bebés dicen uno, no le toques la mollerita porque está blandito, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas son importantes durante este proceso. Hay un proceso de maduración antes, durante y luego ya cuando nace el bebé en el proceso del alumbramiento, ¿ya? Por otro lado, se estimulan las glándulas mamarias para producir la leche gracias a la prolactina, que es otra hormona que se va generando durante la succión, ¿ya? Si finalmente todo esto es proceso hormonal, nervioso, se va mezclando todo para poder tener este resultado. Y como les había dicho, bueno, no sé, si tienen alguna pregunta al respecto. Profe, consulta, ¿por qué todas no podemos tener parto normal y algunas tenemos cesárea? Va a depender mucho de las De las características caderas, físicas. que unas son caderas anchas y las otras son caderas más flaquitas. Va a depender mucho, sí. La profesora explicó eso hace media hora atrás, explicó eso. Va a depender mucho de las características físicas también, como dice la compañera. Algunas mujeres que tienen caderas anchas son mejores paridoras que las que tienen un poquito más angostas las caderas. Ahora, si no es una cuestión de caderas, tiene que ver también con un poco más la biología, la parte hormonal, ¿cierto? A lo mejor no generas contracciones o simplemente el médico te dijo que era más conveniente una cesárea y no hubo otra. Entonces, pueden pasar muchos factores, pero va a ser, ¿cierto?, propio de cada individuo. Pueden ser características biológicas, de repente a lo mejor es muy pequeñita, muy chiquitita, me refiero muy, muy minudita, y eso también dificulta un parto que sea más fluido. ¿Alguna otra consulta?
No, señorita, por mi parte yo tengo todo anotadito ya para hacerme un torpeo. Ya. A ver, tenemos 23 participantes en la reunión. Los varones pasaron desapercibidos el día de hoy. Hablaron muy Se poquito. arrancaron todo. Arrancaron como rata. Se fueron Y todos. ella habló tantas cosas que el hombre les dio vergüenza. No. Estamos escuchando. Había uno. La prolactina es la hormona que produce la leche en la mamá. Bien. Sí, pues la clase anterior lo extrañé, él conversó harto, Carlos, preguntó hartas cosas, y esta clase estaba escuchando más que nada. Ya, no sé, pues chiquillos, si tienen más dudas, ya son... Profe, ¿Ah? estoy escuchando atentamente lo que usa usted para grabármelo. Ya, son las 9:15, estamos pasaditos, bueno, como empezamos un poquito tarde, así que si no tienen más dudas, chiquillos, dejaríamos la clase hasta aquí. Yo feliz sigo hablando de todo esto, me encanta, me encanta, pero tenemos cierto programa a la hora. Como siempre les digo, cualquier cosa, los que tienen mi WhatsApp porque pertenecen a los cursos, ¿cierto? Pueden consultar. Y los que no, bueno, lo conseguirán. Si tienen dudas, no hay ningún problema, así que ahí estamos disponibles para poder ayudarlos. Así que con harto empeño, que ya se vienen las pruebas, y vamos a estar ahí ayudándolos para darles pistas y poder apoyarlos lo más que podamos, pues chiquillos. ¿Ya? Y como les digo, no se desesperen, siempre les he dicho, no se desesperen si no aprueban todo a la primera. Hay 3 oportunidades, así que pueden ir fraccionando sus pruebas para que no sé, ¿qué más les digo? Eso. No sé, se pueden prepararnos bien para 3 primero, después 2 más y así, o pueden ir fraccionando sus tiempos para evaluación. Así que con mucho ánimo, con muchas ganas, recordarles que yo también estudié en educación de adultos, así que se puede cuando se quiere y cuando se tienen las ganas, ¿ya? Así que ánimo, si no hay dudas más de la clase, dejamos hasta aquí, ¿ya? Ya. Yo estoy bien, profesora. Chao, profe. Hasta la próxima. Que esté Ya, bien. que estén muy bien. Chao, Carlos, que estés bien. Chao. 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 Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, que Muchas estén gracias. bien. Cuídense. Hasta luego, profe, un gusto. Chao. Carlos parece espermatozoide protegido con ese gorro. Menos mal que había dejado de grabar. También fue un hombre preparado. Sí. Perdón, Carlito. Ya, chao, chiquillos. Chao, profe. Chao, profe. Chao.